Bueno, buenas noches. Nosotros le venimos a presentar nuestro tema de investigación, que es la vulneración de derechos civiles de la comunidad. Bueno, empezamos con los objetivos de diagnóstico y metodología. El objetivo general era pues analizar cuáles son los derechos civiles que influyen en la vulneración de los derechos de la comunidad LGBTI, indagando sobre las diferentes perceptivas existentes aplicando una metodología de recolección de datos, con el fin de comprender la situación por la cual pasan los miembros de la comunidad. Como segundo podemos encontrar los objetivos. ¿Los objetivos qué? Los objetivos específicos. Acá nos dice que, bueno, analizar cuáles son los derechos civiles que influyen en la vulneración de derechos de la comunidad del LGBTIQ+. Por segundo tenemos determinar e implementar una metodología de recolección de datos como la encuesta, la cual nos permitirá conocer el punto de vista de los miembros de la comunidad. Como tercero tenemos adquirir un contexto más amplio sobre la relación existente entre los miembros de la comunidad y de los derechos civiles. Acá en el segundo punto vamos a encontrar como la metodología. Entonces, en la población escogimos jóvenes de la comunidad LGBTIQ+. Nuestra muestra de la caracterización son 12 jóvenes del LGBTI de la comunidad. Bueno, en localidad no pusimos como una localidad única, porque pues obviamente las encuestas eran muchas localidades, entonces se nos hacía un poco más complicado como estar como poner una sola, ¿verdad? Escogimos identidad, la utilizamos y la pusimos en práctica con 12 jóvenes de la comunidad del LGBTI. Utilizamos encuestas con preguntas cerradas. Acá pues podemos encontrar el formato donde se utilizaron las encuestas. Se las realizamos a los 12 jóvenes y acá ya vamos a encontrar como las gráficas. Bueno, en la primera pregunta es básicamente la edad que tienen las personas dentro de la investigación. Entonces, pues pusimos un rango de 14 a 18 años y el otro rango es de 19 a 25 años. Entonces, acá en esta gráfica podemos observar que básicamente el 80% de la población está en el rango de edades de los 19 a los 25 años y el 20% restante se encuentra entre los 14 a los 18 años. Luego encontramos pues la pregunta que sexo eran. Entonces, en esta gráfica ya podemos identificar que la población, más exactamente el 58.35%, es de género masculino, de sexo masculino, perdón, y el 41.7% es femenino. Por lo tanto, pues predomina entonces el sexo masculino. Luego el estado civil. Entonces en la siguiente gráfica se puede identificar que el 83.3% de la muestra presenta actualmente un estado civil soltero y el 16,7% está en unión libre, y pues ninguna de las personas de la muestra pues se encuentra casada. Aquí en esta gráfica les preguntamos que si tenían hijos y el 100% respondió que no, aún no tienen hijos. Bueno, ahora acá en la tipología familiar ya identificamos que el 66,7% de la muestra cuenta con una tipología familiar nuclear, es decir, mamá, papá e hijos. Ya luego le sigue el 16,7% que está vinculado a una persona de sexo femenino, el 8,3% se identifica con una tipología familiar interespecie, y ya para finalizar el 8,3% está vinculado a una persona del sexo masculino.
Luego tenemos la ocupación. Entonces, en esta gráfica nos encontramos con que básicamente el 66,7% de la población son estudiantes y el 33,3% son empleados. Luego acá en el nivel educativo, en esta gráfica se identifica que la muestra de la población, el 41,7% son técnicos, comparándolo con el 33,3% que son universitarios, siguiendo el rango del 16,7% que son tecnólogos y finalizando con el rango más bajo que es el de 8,3% que son bachilleros. En la situación laboral, ya en esta gráfica se identifica que la muestra, básicamente, básicamente en la muestra, el 58,3% son empleados, a comparación del 33,3% de la población están actualmente desempleados. Bueno, a continuación se presentan los resultados obtenidos durante el análisis, ¿verdad? Entonces, de la encuesta, con los 12 sujetos pertinentes a la comunidad LGBTI en torno a la categoría identidad, más específicamente en las subcategorías formas identitarias. 3% que son universitarios, siguiendo el rango del 16,7% que son tecnólogos y finalizando con el rango más bajo que es el de 8,3% que son bachilleros. En la situación laboral, ya en esta gráfica se identifica que la muestra, básicamente, básicamente en la muestra, el 58,3% son empleados, a comparación del 33,3% de la población están actualmente desempleados. Bueno, a continuación se presentan los resultados obtenidos durante el análisis, ¿verdad? Entonces, de la encuesta, con los 12 sujetos pertinentes a la comunidad LGBTI en torno a la categoría identidad, más específicamente en las subcategorías formas identitarias, como se los venía explicando al principio, ¿verdad? La cual busca pues obtener las visiones del mundo y prácticas de sujetos colectivos asociados a su identidad. En la segunda subcategoría podemos encontrar en torno a las formas identitarias. Busca obtener visiones del mundo y prácticas de sujetos colectivos asociados a su identidad. Se plantean las siguientes preguntas para que los sujetos pertinentes a la comunidad LGBTI dieran su respectiva respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entonces nosotros acá cogimos todas las preguntas y las convertimos en los porcentajes, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nuestras preguntas, como se los venía diciendo, eran preguntas cerradas. Como la primera, usted ha protagonizado actos de vulneración sobre sus derechos civiles, donde nos encontramos que el 41,7% de la población se sintió como expresando su orientación sexual en los diferentes contextos a los que pertenece el 33% mencionados que se sienten cómodos, pero depende de las personas como las que estén como cómodas, por decirlo así. Y ya por último, pues nos encontramos con el 25% que no se siente cómodo mostrando su orientación sexual. La siguiente pregunta es: ¿cree usted que las leyes actuales protegen adecuadamente los derechos civiles de la comunidad LGBTI+? Entonces, acá como lo podemos observar en el diagrama,
básicamente el 66.7% de la población está de acuerdo con que las leyes sí protegen pues, los derechos civiles de la comunidad. El 16,7% no están de acuerdo y el otro 16,7% responden que es un rotundo no. Bueno, en la tercera parte, en la tercera pregunta nos podemos encontrar como que acá en esta decidimos decirles como que si se sentían cómodos mostrando libremente su orientación sexual, lo cual pues bueno, el 41.7% de la población se sintió cómodo expresando su orientación sexual, o sea, se sienten plenamente cómodos en los diferentes contextos a los que pertenecen. El 33%, bueno, ya nos menciona que se sienten cómodos, pero depende de las personas con las que estén. Y ya por último, el 29% no se sienten cómodos mostrando su orientación sexual. O sea, bueno, cabe resaltar que el 41%, bueno, es más, ¿verdad? Entonces, pues hay más gente que se siente un poco más cómoda mostrando su orientación sexual sin importar como que bueno, que sea lo que pase o lo que la gente opine, ¿verdad? Bueno, y ya por último, la última pregunta que se realizó fue, ¿cree usted que se necesitan más programas educativos sobre la diversidad sexual e identidad de género? Pues en esta pregunta el 100% afirmó, o sea, dijo que sí, que están totalmente de acuerdo con que aún hacen falta pues este tipo de programas educativos que refuercen pues estos diversos temas, ¿no? El de la diversidad sexual y pues las diversas identidades de género. Bueno, nosotros acá, bueno, que en el marco teórico se trata de explicar los conceptos de los cuales se aborda la realidad social. En tal sentido se deben ubicar las principales categorías y conceptos empleados, ¿verdad? Bueno, oh my god. Por acá podemos encontrar los anexos. Nosotros tuvimos una cantidad de anexos que fueron los de la entrevista. Tuvimos otro que fue donde diagnosticamos las edades de las personas, su ubicación laboral, sobre hasta qué grado hicieron, a qué se dedicaban, solteros, casados, bueno. Ese también fue como el anexo que hicimos los anexos obviamente de la entrevista, con pantallazo los hicimos y bueno, en el último punto, bueno, nosotros concluimos con que se puede concluir que los miembros de la comunidad aún siguen presentando actos de vulneración de los derechos civiles, ya que sea directamente o indirectamente, es decir, que al menos algunos miembros de la comunidad sabe o conoce a un caso de vulneración de derechos. Adicional a esto, no se puede desprestigiar el avance de las leyes colombianas que promueven y protegen los derechos de la comunidad, pero aún así se deben seguir nutriendo y fortaleciendo estas normatividades para que los casos de vulneración disminuyan y que los miembros de la comunidad gocen de sus derechos civiles sin restricción alguna. Bueno, en este proceso se puede intervenir el trabajo social proponiendo, creando y fortaleciendo políticas públicas las cuales beneficien a esta comunidad con el fin